8 de la mañana, 30 minutos, está con nosotros Javier May, dirigente de Morena en Tabasco, y también a Octavio Romero, presidente del Consejo, ¿verdad? Sí, de Morena en la entidad. Les doy la bienvenida a Telereportaje. Vienen acciones por la defensa del petróleo y se están preparando a nivel nacional y nos vienen a contar esta mañana. Bienvenidos. Muchas gracias, Emanuel. ¿Quién empieza, Octavio? Emanuel, pues muchísimas gracias por el espacio. En efecto, que queríamos informarle a todos los tabasqueños, a los ciudadanos, a los simpatizantes y a quienes están ya militando en Morena, que este día 5 de febrero tuvimos un consejo extraordinario en la Ciudad de México de Morena y se tomaron algunos acuerdos que tienen que ver con un plan de acción en defensa del petróleo y de la economía popular. Ese fue fundamentalmente el tema del consejo. Se tocaron algunas otras cosas, pero lo esencial tiene que ver con esto. El gobierno federal reitera, no es privatización, no se está privatizando el petróleo, entiéndanlo, dicen, que no es así como lo interpreta Morena. Es una gran mentira, están fingiendo, Emanuel. ¿A qué grado son las cosas que hemos visto en los últimos 30 años, cómo poco a poco las actividades que siempre había realizado Pemex, la empresa Pemex, tanto de exploración como de producción y de refinación, se han venido privatizando? Ya ahora en Pemex son las empresas particulares, sobre todo las extranjeras, las que hacen la mayoría de las cosas. Todavía en el 2008 hubo un intento privatizador que logramos contener de alguna manera, pero todavía, aún con esta defensa que se tuvo, le dieron más canonjías a las empresas particulares. Pero lo que están intentando en este momento, Manuel, es muchísimo más grave. Baste decirte lo siguiente: acaba de declarar antier el dirigente del PRI que para poder acompañar a Peña Nieto en esta reforma energética tienen que cambiar los documentos básicos del PRI, la declaración de principios, los estatutos y el programa y el plan de acción del PRI. ¿Porque se contrapone con la propuesta? Imagínate tú de qué estamos hablando. Si han venido privatizando, dándole a todas las empresas particulares y extranjeras las tareas de Pemex, ¿qué es lo que van a hacer ahora que necesitan cambiar sus documentos básicos? ¿Qué es privatizar el petróleo? Básicamente lo que ellos van a intentar, Emanuel, es ya no solamente darle los contratos a los particulares extranjeros, sobre todo, para que hagan las tareas que le corresponde a Pemex, sino que ahora lo que ellos pretenden es compartir la renta petrolera. ¿De qué estamos hablando? Es decir, antes Pemex perforaba los pozos, hacía las exploraciones, obtenía el petróleo, lo distribuía, lo refinaba. Ahora eso tenía un costo de extracción, de producción, digamos. Antes con $2 sacabas un barril de petróleo, luego pasó a $4, $6, y en la medida en que se ha venido privatizando esto y en la medida en que ha habido más corrupción cada día en Pemex, ahora sacar un barril de petróleo, producir un barril de petróleo cuesta $10. Eso lo hacen prácticamente con los particulares extranjeros. El chiste ahora es de que entre esos $10 que cuesta sacar un barril de petróleo y el precio de venta hay un diferencial muy grande. Un barril de petróleo está arriba de los $100 en este momento, pero supongamos que son $100, quedan $90 de utilidad, que es lo que se denomina la renta petrolera. Lo que ellos están pretendiendo ahora, que no lo pueden hacer porque la Constitución lo prohíbe, pero además también lo prohíben los documentos básicos del PRI, es compartir esos $90 con estos particulares. Y eso es a lo que van. Ahora, si estos $90 de utilidad que quedan en la renta petrolera no alcanzan para satisfacer las necesidades que tiene este país, porque falta el recurso, falta el dinero, ¿de dónde va a sacar este gobierno actual ese diferencial que van a compartir con los extranjeros? Pemex está generando el 40% del presupuesto de egresos de este país. Pero argumentan precisamente lo contrario, que si entra la iniciativa privada será mucho más rentable la empresa, se podrá producir más, se podrá vender más. No, es una mentira.
lo que va a ocurrir es de que va a haber menos recursos porque se va a compartir con los extranjeros, y la única manera de compensar esa falta de recursos pues es lo que tiene que ver con la famosa reforma fiscal, que es el aumento de los impuestos. Por eso todo el tiempo está subiendo el gas, el petróleo, el gas, la gasolina, el diésel, la luz. Pero además ahora van a incrementar el IVA. Ya hay que recordar que el IVA era el 15%, lo subieron al 16%. Ahora pretenden subirlo del 16% al 19% o al 22%, pero eso no es suficiente. Y ahora están pensando también en incrementar el IVA, no incrementarlo, sino también aplicarlo en alimentos y en medicinas. Si este razonamiento que estamos dando nosotros no fuera cierto con relación a lo de Pemex, ¿qué necesidad habría de incrementar los impuestos y de aplicarle el IVA a alimentos y medicinas? Entonces, eso sería la justificación, por eso sería el incremento. Son las las grandes reformas que están hablando: la reforma energética y la reforma hacendaria. O sea, lo que van a compartir de Pemex, lo que va a dejar de ingresar Pemex, lo van a recuperar por la vía de el aumentarle los impuestos al pueblo de México. El interés de hacer esta reforma para privatizar Pemex, en palabras que ustedes han señalado para que la gente entienda, ¿tiene como fin el negocio de algunos simplemente? Es correcto. Digo, es el negocio de un grupo muy selecto que se ha beneficiado con estas privatizaciones en el país. Acuérdate, Manuel, que se han ido desde Salinas para acá, se empezaron a entregar los bienes de la nación a particulares, con esta misma discurso de que iba a entrar, que iban a modernizar, que íbamos a llegar al primer mundo, y que hoy estamos peor que nunca, que se abrió la brecha entre la acumulación de la riqueza de unos cuantos y la inmensa mayoría del pueblo mexicano. O sea, hay una gran diferencia, una gran pobreza, hay desempleo, que no ha sido el camino de que lo que anunciaron que iba a ser la abundancia. Entonces, ahorita no les satisface eso, lo que ya tienen, sino que van por lo que queda, que es el petróleo, y a eso por eso estamos aquí. ¿Cómo lo va a defender Morena? Ese es prácticamente el tema que nos ocupó en el Consejo Nacional. Van a ser tres acciones las que vamos a llevar a cabo, Manuel. Se acordó un programa de información y de difusión, otro de organización para la acción, esta que vamos a llevar a cabo, y en tercer lugar ya lo que serían las movilizaciones. O sea, ¿tienen considerado movilizar a la gente? Sí, dentro de estas tres acciones, digamos que la primera, la de información, vamos a distribuir documentos donde damos la base del posicionamiento político. Esto es la explicación. La explicación. Vamos a mostrar el emblema de la campaña, que es un emblema bastante bien hecho, porque va a consistir en una mano cuyos dedos son torres de petróleo. Entonces, y un lema que dice: el petróleo es de todos. Vamos a distribuir volantes, vamos a hacer una historieta que va a llevar a cabo el Fisgón, el caricaturista genial mexicano, que además coincide con todos nuestros postulados, y se va a repartir esa historieta. Vamos también a ocupar un número del periódico Regeneración, que es el periódico de Morena, con el tema específico de la defensa del petróleo. Se van a realizar foros informativos para todos los ciudadanos. ¿En todas las ciudades? En todas las ciudades del país, empresarios, comerciantes, transportistas, profesionales, público en general. Y todas estas acciones las va a encabezar desde luego el licenciado Andrés Manuel López Obrador, conjuntamente con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, un grupo de legisladores y un grupo de expertos en el tema del petróleo. ¿Habrá toma de pozos petroleros? No. Las manifestaciones y las movilizaciones, ¿que serán simplemente eso, una protesta en una plaza pública y ya? Sí, este tema al que me refiero es lo que tiene que ver con la información y la difusión de lo que vamos a hacer. En el tema de las movilizaciones, que es lo que tú preguntas, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, a partir de este domingo, el día 10, vamos a arrancar las movilizaciones, las acciones, digamos. La primera va a ser este domingo y va a ser una campaña de difusión masiva de volantes en todas las
en los cruceros importantes del estado, en las plazas públicas municipales. Ahí vamos a distribuir volantes el 10 de febrero, este próximo domingo. Arrancamos con esta campaña de movilización y de información. ¿Cómo van a costear todo esto? Porque los volantes cuestan. Sí, Emanuel, pues tenemos el apoyo de algunos legisladores que están aportando recursos. Tenemos serias carencias económicas, pero digo, son volantes muy sencillos, son cosas mínimas, pero necesarias para poder informar, y lo vamos a hacer de esta manera. Eso va a ser el 10 de febrero. El 8 de marzo vamos a tener una movilización de mujeres contra el IVA en alimentos, medicinas, libros, educación y transporte público, y en contra del incremento del precio del gas, del incremento de la luz y de la privatización de Pemex. Esto va a ser puras mujeres en todo el país. El 8 de marzo. El 18 de marzo va a haber una movilización en las 32 capitales de los estados del país, 31 estados y el DF, con el objetivo de informar y de frenar las intenciones de privatizar los energéticos. O sea, en cada capital del estado va a haber un meeting donde se va a hablar de este tema. En el mes de junio, no tenemos todavía definido el día, se van a iniciar caravanas que van a salir de todos los estados rumbo a la capital del país, rumbo al Distrito Federal. Se va a tratar de pasar por las zonas petroleras más representativas hasta donde se pueda, y estas caravanas tienen como finalidad llegar al Zócalo de la Ciudad de México, para que en el mes de julio tengamos la primera gran movilización nacional en el Zócalo. Ahí vamos a confluir de todo el país, van a llegar ciudadanos de todo el país, y ahí en el Zócalo de la Ciudad de México vamos a tomar decisiones con relación a esta intentona de la privatización del petróleo y en defensa de la economía popular. Básicamente en eso consiste, no tiene nada que ver con toma de pozos, no tiene nada que ver con violencia, es movilización de la gente, es concientizar a la gente para que la gente se manifieste en contra y se impida esto. Ahora, el procedimiento, el seguimiento más bien de Morena como partido no se puede ver de alguna manera desplazado por estas movilizaciones y todo este trabajo que van a hacer en defensa del petróleo y evitar lo del IVA. Dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador que tenemos que estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Vamos a estar trabajando en las dos cosas. Por ejemplo, este fin de semana aquí en Tabasco tenemos 2 asambleas municipales electivas para integrar ya los consejos municipales. Una la tenemos en... sábado mañana, Jalpa a las 12 del día, y el domingo Tacotalpa a las 10 de la mañana. Entonces, por ejemplo, el domingo en Tacotalpa vamos a tener la asamblea electiva del Comité Ejecutivo Municipal, y la primera tarea que va a tener ese Comité Ejecutivo Municipal es salir ese día a volantear, hacer la tarea de información. Entonces vamos a estar combinando la tarea de organización de Morena con la de la defensa del petróleo y de la economía popular. Vamos a hacer una pausa. Regresando, quisiera que platicáramos del Pacto por Tabasco. Volvemos. El presidente municipal de Macuspana, doctor Víctor Manuel González Valera,